Queridos hermanos, les saludo y bendigo en la paz del Señor el día de hoy para que a través de este medio de comunicación podamos seguir desarrollando los contenidos concernientes a nuestra materia Hermenéutica 2, Interpretación Avanzada en nuestro seminario bíblico. Qué bueno que podamos desarrollar este segundo contenido, específicamente al respecto del análisis léxico-sintáctico. Como usted puede ver allí en la pantalla, este análisis que vamos a estar desarrollando a través de este tutorial, a través de este video, busca la manera de profundizar en primer lugar en qué consiste precisamente este estudio. El análisis léxico-sintáctico busca la manera de hallar el significado de las palabras, tomando cada una de ellas tanto de forma particular, y mire que allí está en este caso subrayada esa palabra particular, como en su conjunto, a fin pues de poder determinar con mayor precisión el significado que el autor pretendió darles en medio de su texto original. En otras palabras, este estudio obedece a determinar cuándo las palabras del autor fueron utilizadas, bien sea de manera literal o cuándo fueron utilizadas de manera figurada. Les quiero colocar un ejemplo al respecto. Mateo capítulo 16, versículo 6 declara de la siguiente manera: Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Este tipo de escritura que podemos encontrar en esta palabra, evidentemente está haciendo una alusión metafórica a el significado que Jesús por implicación quiere dar a sus palabras. Jesús no está hablando de cuidarse o de guardarse de literalmente una levadura para leudar pan, sino hace mención a la levadura en función, insisto, de una figura metafórica, de un ejemplo, de una comparación o símil que él quiere venir a desarrollar para poder entonces dejar un principio bien claro sobre la base de un discurso expositivo más bien. A diferencia, por ejemplo, de lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a casa. Esta palabra, en contraste con el verso que acabamos de leer anteriormente, sí contiene en sí misma un discurso o una forma de escritura literal. Literalmente Jesús estaba diciendo que Él era quien podía perdonar los pecados y literalmente le dijo al paralítico, levántate, y él se levantó. Toma tu cama, y él luego de levantarse tomó su cama, esa donde lo habían llevado cargado, esa donde reposaba su cuerpo inválido, y literalmente se fue a casa. Mire que hay entonces una gran diferencia entre un discurso que es literal y un discurso que en sí mismo contiene una posición metafórica. Para nosotros los estudiosos de la escritura, como lo es usted, como lo soy yo, como seminaristas al fin, nos es fundamental poder profundizar y reconocer al mismo tiempo de qué forma está escrito el pasaje que estamos estudiando o que está siendo sujeto a nuestro estudio. Mire que las palabras en el hebreo y en el griego original pueden llegar a tener diversos significados, pero es el contexto en el cual están inmersas dichas palabras las que sin lugar a dudas le van a permitir tener un mayor orden y un mayor sentido de lo que la expresión escrita realmente quiere decir. Es fundamental que usted y yo entonces estudiemos que hay 5 pasos para poder determinar cuál es la forma correcta en la que debemos interpretar dichas palabras. Estos 5 pasos a su vez se van a desarrollar de manera progresiva y prefiriendo en todo momento que todos y cada uno de estos pasos puedan ser desarrollados a plenitud, es decir, donde no obviemos alguno en particular. El primero de ellos, usted ya lo ve allí en pantalla, es determinar la forma literaria.
Existen tres formas literarias bíblicas y con las cuales está escrita toda nuestra Biblia. La primera forma literaria es la prosa y esta se distingue por manejar un lenguaje absolutamente literal en el empleo de sus palabras. Nuestra escritura en un altísimo porcentaje está escrita con este tipo de literatura, con literatura de prosa, es decir, con el discurso que usted y yo pudiéramos de llamar como regular dentro de la escritura. Un discurso que sea de tipo narrativo, generalmente está escrito en prosa. Un discurso que esté narrando, ya hablé de lo narrativo, pero que esté describiendo, en este caso, hechos, acontecimientos, historias, encuentros, luchas o guerras, los acontecimientos que nuestro Señor Jesús tuvo estando en la tierra, la doctrina que el apóstol o los apóstoles escriben para la iglesia a través de las cartas del Nuevo Testamento. Todas esas escrituras por excelencia están registradas en términos de prosa como literatura escrita, vamos a llamarlo de esa manera. Una segunda forma o una segunda figura literaria es en este caso la poesía. La poesía generalmente utiliza un discurso figurado, un discurso, decíamos hace rato, metafórico, un discurso muy para graficar a través de un escrito muy artístico o poético lo que en sí mismo quiere decir. Uno de los grandes avances que tienen nuestras Biblias el día de hoy, las versiones que usted y yo tenemos en nuestras manos, es que ya han tomado como costumbre que la poesía la escriben en forma de verso, precisamente para que usted y yo sepamos distinguir lo que está escrito de manera en prosa o lo que está escrito de manera de poesía. Nos damos cuenta incluso que estamos leyendo no necesariamente un libro poético, por ejemplo, el Evangelio, cuando se cita algún salmo, y aún ya algunas versiones traen dentro de los Evangelios, bien sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, el que está escribiendo incluso la cita en forma de verso, precisamente, insisto, para distinguir entre la poesía y la prosa. Y la tercera figura literaria en la que también se escribe nuestra escritura es la literatura apocalíptica. Esta que es rica o sobreabunda fundamentalmente en simbolismos. Mire que entonces se usa la figura simbólica, ya no a través de manera figurada, ya no a través de figuras literarias que nos permitan hacer comparaciones, exageraciones, onomatopeyas, sino sencillamente un discurso que es mucho más simbólico y que por supuesto va a ir enraizado a una figura escatológica. No se separa de ella en ningún momento. Es fundamental que entonces uno de los primeros reconocimientos que usted tenga para hacer un análisis léxico-sintáctico es poder determinar un ejemplo que le sea dado, un texto a estudiar, a interpretar, a estudiar para que usted pueda dar su punto de vista acerca del texto. Entonces es fundamental que usted entonces en primer lugar sepa si está escrito en prosa, si está escrito en poesía o si está escrito a través de la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque indudablemente eso le va a dar luces a los siguientes pasos y por supuesto a la correcta interpretación. Segundo paso, es necesario comprender cuál es el desarrollo del tema del autor. Acá yo coloco una pequeña fórmula que dice que el contexto va a procurar explicar el significado mismo del texto que estemos estudiando. Déjeme ponérselo con otras palabras. Clases anteriores veíamos el análisis histórico-cultural y contextual. No se trata de que acá tengamos que hacer un análisis dentro de otro, pero se trata de que usted y yo no obviemos que uno de los primeros aspectos o pasos que se desarrollaron de manera teórica en medio del análisis histórico, cultural y contextual es que el estudioso debe hallar todos los pasajes que anteceden o que siguen al pasaje que se está estudiando, porque todo ese contexto muy probablemente le va a dar un gran sentido al texto que está bajo estudio.
En este caso es básicamente, en este segundo paso, hacer de una manera muy general lo mismo. De acuerdo a lo que esté rodeando la narrativa que esté desarrollándose en medio del texto que estamos estudiando, por supuesto no va a dar mayor luz hacia la claridad o la intención que el autor tenía con lo que estaba escribiendo. Un tercer paso, el paso número 3, consiste en interpretar la división natural del texto sagrado. Es necesario para mí y para usted el reconocer que esa división por capítulos y versículos con la que contamos actualmente en nuestras versiones bíblicas no representa la forma original del texto. Por eso allí como primera característica coloco que es necesario poder entonces interpretar la originalidad del texto en sí mismo contra o versus o en contraste con esa estructura dividida o por división que usted y yo tenemos. Estas divisiones fueron añadidas mucho tiempo después a los escritos originales. Incluso no es sino hasta principios del siglo XIII donde se empieza a desarrollar una división por capítulos a las Sagradas Escrituras, y hasta mediados del siglo XV donde ya se desarrolla un estudio profundo y a través de entonces la publicación de las Sagradas Escrituras a través de capítulos y de versículos, entendiendo por supuesto que luego esto fue a profundizarse cuando ya la versión original se empezó a llevar o a desarrollar a través de los idiomas múltiples, primero el alemán, como ya lo sabemos, y luego los otros idiomas, que dieron cabida a la promulgación pública de las Sagradas Escrituras y a la divulgación de los principios y de lo que en ella se contiene por escrito. No obstante, esto evidentemente representa una clara desventaja para usted y para mí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos haciendo es dividir el pensamiento natural del autor. Y por eso es que allí me planteo como segunda característica una solución que usted y yo podamos dar de forma contemporánea a esta problemática. Hace rato hablaba de algunas versiones bíblicas que ya empiezan a escribirse con determinadas particularidades. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual es una versión que nos da un gran apoyo para este problema hermenéutico al que usted y yo nos enfrentamos, el poder no perder la originalidad del pensamiento del autor en función de esta estructura dividida que ahora usted y yo tenemos. ¿Por qué hablo de la traducción lenguaje actual? Si usted ha leído alguna vez esta versión, usted se va a dar cuenta que la traducción lenguaje actual tiene el capítulo y a veces viene un solo texto desarrollado y en la parte de abajo entonces señala, aquí está del versículo 1 al versículo 8, un ejemplo que estoy colocando, o del versículo 1, 2, 3 y 4 y ya vuelve a citar bajo la estructura que usted y yo conocemos es el versículo 5. ¿Qué es lo que procura esta versión traducción lenguaje actual? Lo que procura es precisamente darle continuidad al que fue el pensamiento original del autor y no dividirlo por secciones, porque pudiera entonces resultar perjudicial para el estudio de el exégeta, que en este caso esté realizando su investigación. Un cuarto paso para realizar el análisis léxico-sintáctico es hallar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y dentro de las oraciones. Una palabra conjuntiva es aquella expresión o palabra que une o enlaza una frase u oraciones, una frase con una oración con otra oración o un conjunto de frases y oraciones que con frecuencia van entonces estas palabras a ayudar a seguir el proceso del discurso y del pensamiento con el que el autor en sí mismo escribió. Esta acción es necesaria para no cometer errores en la interpretación y de las ideas. Quiero colocarles un ejemplo muy sencillo. Hay un momento en el que el apóstol Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, luego de su pregunta, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y la respuesta de nuestro Señor es, por eso que acababa de decir el apóstol, le dice, Pedro, de ti
le estoy parafraseando la Biblia, de ti será el fundamento, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Si usted y yo leemos la primera expresión que yo utilicé, ese sobre ti, o ese de ti que utilicé en la segunda expresión, vamos a ver una profunda diferencia. De acuerdo a la conjunción, a la unión, a la palabra que estemos utilizando, la oración va a tener un sentido o va a tener otro sentido. En el texto original, que estoy seguro usted está recordando, el sentido lo separa solamente una coma. Jesús no le dijo, tú serás el fundamento. Jesús le dijo, de ti, de la confesión que estás haciendo, de la oración de fe, como usted y yo le conocemos actualmente, de la confesión de Cristo que tú acabas de hacer. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Tú, esta confesión, lo que acaba de salir de ti, que no es tuyo, sino por inspiración, por revelación de mi Padre a través de su Espíritu, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Mire que estas palabras conjuntivas son en muchas ocasiones palabras, expresiones o como lo acabo de ejemplificar, aún símbolos que vienen a dar un significado profundo y de correcta interpretación a lo que la Escritura en sí mismo quiere decir y de lo que no podemos o no debiéramos desprendernos como estudiosos de las Escrituras. Un quinto paso es ubicar el significado de las palabras, es decir, ¿qué es lo que las palabras en sí mismas quieren decir? Ahí yo estoy colocando que hay una forma denotativa y una forma connotativa de poder estudiar las palabras. Una forma o la forma denotativa es en sí mismo el significado específico que contiene la palabra. Y la manera connotativa es aquella en la cual recaen todas las implicaciones emocionales que dicha palabra puede producir. Las denotaciones, quiero empezar a desarrollar esa primera expresión que aparece allí. Las denotaciones o la forma expresiva denotativa al mismo tiempo puede ser literal, es decir, el significado de la palabra en sí mismo. Por ejemplo, si yo le coloco a usted o le digo a usted la palabra verde, usted me puede decir que la palabra verde en sí misma no es otra cosa sino la que describe un color, el color verde. Pero en cuanto a la forma connotativa, en la forma que distingue la carga emocional, si yo le digo a usted, ese señor es un viejo verde, entonces usted no se imagina que es que la tez o el color de piel de ese señor sea verde, sino inmediatamente usted se imagina es el grado connotativo de la palabra, que ese señor es un señor que se la tira de pavo o que se lo pasa piropeando, pretendiendo jovencitas, porque insisto, es la connotación cultural, la connotación de contexto que para usted y para mí, en este caso, tendría esta expresión. Hay apoyos de recursos hermenéuticos que son para la denotación literal. El más práctico y más contemporáneo de todos es el que se conoce a través del nombre de la Concordancia Exhaustiva Strong. ¿Qué es el libro de la Concordancia Exhaustiva Strong? Es simplemente un léxico educativo, un instrumento que grafica a través de claves numéricas el significado original de la palabra en su denotación, es decir, en el significado literal o real. Haciendo posible esto que una persona que no tiene el más mínimo conocimiento de las lenguas antiguas o de las lenguas bíblicas pueda hallar el significado real con el cual el autor está escribiendo. Evidentemente esta concordancia Strong ya la conseguimos digitalizada, ya la conseguimos incluso en aplicaciones para nuestro celular inteligente, y por supuesto la hallamos de forma impresa también para poder nosotros profundizar en esto.
Siguiendo un poco en el mismo discurso de ideas, también está la denotación intencional del autor. Estábamos hablando en primer lugar de la denotación literal, es decir, lo que significa la palabra que el autor escribió. No obstante, hay otro tipo de denotación, bíblicamente hablando, que es la denotación intencional del autor. Y para ello es fundamental entender que tenemos dos estrategias claras para poder desarrollar o reconocer, más bien desarrollar el estudio y poder reconocer cuál fue la intención con la que el autor quiso escribir lo que está escribiendo. En primer lugar, es fundamental que usted y yo hallemos como respuesta siempre que el sujeto y el predicado en una oración posiblemente, de hecho, generalmente se van a explicar mutuamente. Es decir, los múltiples significados o denotaciones literales, es decir, los conceptos que hallemos en la concordancia Strong o en cualquier otro léxico de este tipo, que una palabra en particular pueda tener, se va a aclarar con el predicado o la acción que concierne directamente a la palabra. Yo quiero referirme a un ejemplo. Mateo capítulo 5, versículo 13, declara de la siguiente forma: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, y yo quiero que usted tenga en cuenta esta palabra, que es la palabra que vamos a estudiar desde la denotación intencional del autor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué le digo que tomar en cuenta esta palabra desvaneciere? En el griego original, este término desvaneciere es la palabra moraino. La palabra moraino tiene un doble significado. Puede significar volverse loco o puede significar volverse insípido. Si la palabra moraimo a nivel de connotación, de denotación literal, es decir, el significado real de esa palabra es o volverse loco o volverse insípido, el resto del pasaje es el que le da el sentido correcto a lo que en sí misma la palabra significa. Si yo leo la escritura de esta manera, Mateo capítulo 5 versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se volviese loca, ¿con qué será salada? Si yo utilizo esa denotación literal, no tendría ningún sentido la escritura. Ahora, si yo utilizo la escritura desde esta denotación literal, mire que cobra el sentido correcto. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Quería colocar este ejemplo simplemente para poder graficar, espero yo, la importancia que cada vez que nosotros tengamos bajo objeto de estudio un versículo en particular o un conjunto de versículos en particular, usted y yo, entre tanto no sea posible, en palabras que consideremos clave y que el Espíritu Santo evidentemente nos guíe y nos oriente para ello, entonces debiéramos buscar este significado real y no desprenderlo del significado intencional con el que el autor pudo haber dicho. Seguramente, y como estrategia de predicación se lo digo, seguramente el poder hallar en clave concreta y cierta esta denotación intencional va a hacer que nuestra predicación sea cargada de fundamento y al mismo tiempo de peso teológico sobre la base de lo que estemos hablando, y evidentemente esto hará que nosotros, haciendo nuestra parte, el Espíritu Santo haga la parte de él, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, recordando la verdad, siendo consolador a través de la misma escritura, siendo guía o dirección a través de la misma escritura.
De esto se trata este proceso de interpretación hermenéutico y por supuesto los análisis que estamos desarrollando, ¿para qué los estamos desarrollando? Un segundo paso que podemos utilizar o abordar para hallar la denotación intencional del autor a través de su escrito es identificar las figuras retóricas con las que se esté desarrollando la escritura. Una figura retórica es aquella expresión que se desvía de una forma común de hablar con la intención entonces de producir una impresión fantasiosa o gráfica. Estas figuras terminan siendo aceptadas culturalmente y de hecho llegan a ser modismos. Ejemplos de estas figuras, en este caso literarias o de estas figuras retóricas de las que estoy hablando, pudieran ser, por ejemplo, para nuestro tiempo, el que yo le diga a usted esta expresión: eso cuesta un ojo de la cara. Evidentemente usted y yo sabemos que no cuesta literalmente un ojo de la cara, pero cuando usted utiliza esa expresión le está haciendo saber a su interlocutor que es que el costo del artículo es extremadamente alto. Otra expresión que pudiéramos utilizar como figura retórica dentro de nuestra cultura es tomarle el pelo. Tú le estás tomando el pelo a alguien. Tomarle el pelo no es que literalmente vaya y le ale el cabello o que vaya y le toque el cabello. Implica que simplemente le está haciendo una burla o le está tomando en juego. Así como eso, expresiones como estoy quebrado, que hace alusión a no tener dinero, echarle leña al fuego, que hace alusión a que básicamente está de quisquilloso. Pastor, ¿por qué nos habla de esto? ¿Y por qué estamos tocando este tema? Bíblicamente y dentro de la cultura judía existieron muchos modismos que, así como estos que acabo de dar de nuestra cultura y de nuestro contexto, es fundamental que usted y yo, a través del estudio, logremos reconocer algunos de estos, o por lo menos logremos reconocer el que esté contenido en cualquiera de los textos que nosotros estemos estudiando. Un ejemplo muy común de modismo puede ser hallado en Mateo capítulo 12, versículo 40. En Mateo 12, 40 la palabra dice así: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El texto que acabamos de leer, tomado de manera literal, plantea una dificultad, ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3. En este caso de la resurrección de Cristo, es evidente el uso de un modismo entonces. ¿Por qué? Dentro de algunos textos es evidente que el Señor afirma que había de quedarse en la tumba de manera específica por 3 días. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 40, Marcos 8, 31, Juan 2, 19, simplemente se lo digo, usted los puede leer allí mientras hace este estudio. Sin embargo, otros textos afirman que Jesucristo resucitó al 3er día, y hay diferencia en esto. Por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 46, Hechos 10, 40, 1 Corintios 15, 4. Es interesante saber o notar que los judíos usaron las dos expresiones en algunos otros textos, como por ejemplo Mateo 27, 63 y 64. Los enemigos de Jesús no argumentaron en ningún momento que Jesús no estuvo 3 días y 3 noches exactamente, es decir, 72 horas en la tumba, en el sepulcro, porque para ellos 3 días o al 3er día eran expresiones exactamente iguales. Quiero ir terminando quizás colocándole este ejemplo de forma un poco más directa. Uno de los modismos hebreos que para los judíos era fácil de asimilar y de entender era que decir Jesús resucitará o estará en el sepulcro después de 3 días
era lo mismo que escribir o decir al tercer día. Es un modismo, tal cual como de estoy quebrado, que significa lo mismo que no tengo dinero, tomarle el pelo, que significa lo mismo que jugar con él o estarse burlando de él, y así sucesivamente. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este ejemplo? Esta confusión y el no saber interpretar de manera correcta este modismo ha hecho que durante mucho tiempo algunos teólogos de doctrinas erradas se confronten en las ideas con usted y conmigo acerca entonces de que Jesús no cumple, pudo haber cumplido absolutamente todo en su vida, pero que no es el Cristo porque no cumplió exactamente 3 días y 3 noches en el sepulcro, sino solamente 3 días y 2 noches. Y mire este gran embrollo a las confusiones que ha podido llevar y la cantidad de gente que se ha perdido solo por querer seguir una corriente que hace alusión o que se fundamenta específicamente en una incorrecta interpretación hermenéutica sobre la base de no haber identificado la figura retórica en la que se estaba escribiendo la escritura. Hermanos, evidentemente sé que después de haber escuchado esta exposición, usted puede hallarse confrontado y aún más entender el nivel de dificultad y al mismo tiempo de complejidad, el altísimo nivel de responsabilidad que tenemos al estudiar y predicar o explicar la palabra. Evidentemente para esto se entretejen este tipo de análisis, para ello se escriben, se hacen, teólogos se han encargado a lo largo de años de profundizar en ello. Para eso uno que otro, como yo, hemos buscado la manera desde una posición humilde de estudiarlos y aún en cuenta de explicarlos a ustedes, pero lo fundamental es que usted y yo entendamos que análisis como el análisis histórico, cultural y contextual que ya desarrollamos, cualquiera otro de los análisis que hayamos desarrollado, o incluso este análisis léxico-sintáctico, no busca en ningún momento suplantar la unción, la dirección y la voz que el Espíritu Santo coloca en su corazón para estudiar y predicar la palabra. Pero lo que sí busca y procura es anular la voz de lo que usted desee hablar para empezar a colocar la voz de lo que el autor habló, y sobre esto que el autor habló, poder entonces nosotros contextualizar y llevar a la vida práctica y real, cotidiana, del siglo XXI en el que estamos viviendo, y por supuesto de las características que hoy por hoy al mundo envuelven. Quiero terminar agradeciendo su atención y por supuesto recordándole que el chat de este mismo video, así como los medios de comunicación que de seguro usted y yo ya estamos entretejiendo, indudablemente están a su disposición para aclarar cualquier duda, cualquier situación y por supuesto para buscar una manera efectiva de poder intercambiar y aclarar lo que sea necesario. Iglesia, Dios te bendiga.